Hola amigos, en este video les voy a enseñar qué es realmente el estrés, qué es necesario saber para poder gestionarlo de forma positiva, cuál es su función en la evolución del hombre, pero sobre todo vamos a entender qué debemos hacer en nuestra cabecita o en nuestro físico para poder enfrentarlo de una mejor manera. Para meternos de lleno en el tema que nos convoca en este video y que te convoca a ti, me imagino que estás interesado por entender qué puedes hacer cuando te sientes estresado. Pues bien, te quiero explicar entonces desde el principio qué es el estrés. Por tanto, mi pregunta es, ¿sabes qué es realmente el estrés? Para poder responder esto, te voy a pedir que hagamos un viaje a través del tiempo, vamos a retroceder en el tiempo y te vas a dar cuenta que como especie, los seres humanos, somos descendientes de otras especies, por ejemplo los Australopithecus, hombres de Neandertal y una serie de seres humanos de seres que todavía no eran seres humanos, pero que eran cavernícolas. Si seguimos retrocediendo en el tiempo, vamos a llegar hasta los primeros mamíferos. Y aquí hay una especie de mamífero que es muy importante, que de hecho es el intermedio entre los reptiles y los mamíferos. Esta especie era un grupo de reptiles, mamíferos reptiloides llamados cinodontes. Los cinodontes eran una especie, como te comento, el intermedio entre algo así como la transición de reptil a mamífero. Para poder llegar desde ser un cinodonte a ser lo que somos hoy en día, es decir, los seres humanos, la humanidad, la evolución tuvo que hacer muchos trabajos de probar qué cosas resultaban, qué cosas no resultaban. Tuvieron que aprender, evolucionar y cambiar y adaptarse. Todas aquellas especies que fueron capaces de adaptarse a través de la evolución fueron aquellas especies que se convirtieron en los distintos mamíferos que son hoy en día. Los perros, los caballos, los seres humanos, orangutanes, etc. Todas aquellas especies que no pudieron sobrevivir fueron aquellas especies que se extinguieron. ¿Qué tiene que ver esto con el estrés? El estrés es uno de aquellos sistemas que lograron que los seres humanos sobreviviéramos. Vamos a hacer un recorrido más atrás en el tiempo, vamos a entender cómo funciona el estrés. En aquel momento de los orígenes de las especies en la Tierra, en la época de los dinosaurios, sucedía que la vida era muy simple y todo el organismo de los seres de aquellos momentos estaba destinado solamente a la supervivencia. Y lo podríamos resumir de la siguiente forma. Si tú ibas por el mundo y veías un ser que era más pequeño que tú, te lo comías. Si veías que había un ser más grande que tú, tenías que arrancar porque lo más probable es que te iba a comer. Y finalmente, si encontrabas a un ser que era igual que tú, tenías que aparearte. Y esa era toda la complicación de la vida. No había nada más que preocuparse como lo que es hoy. Que tenemos sueños, que tenemos metas, que tenemos ideas. En los principios de la humanidad, y pasa mucho en la naturaleza todavía, las especies tienen que sobrevivir. Nada más. Pues bien, volviendo a esta época prehistórica, aquellas especies que empezaron a desarrollar sistemas para sobrevivir fueron las que posteriormente fueron los cinodontes y después fueron los seres humanos, los mamíferos. Pero resulta que este sistema, al cual le vamos a llamar estrés, fue uno de los responsables del éxito en la evolución de muchas especies. Frente a algún peligro, frente a alguna cosa que pudiera amenazar la vida de algún ser vivo, toda su contextura física, toda su química cerebral, química corporal, empezó a gatillar una serie de respuestas automáticas que fueron las responsables de que estos seres vivos pudieran sobrevivir. ¿Has visto un video de la BBC donde sale una iguanita pequeñita, es una iguana pequeña, que están haciendo y la cámara muestra así un plano grande donde hay mucha arena, donde se ve la iguanita que está mirando por todos lados y empieza a mirar que la empiezan a rodear unas culebras, unas serpientes? En ese momento todo el físico de la iguana se empieza a preparar para huir. Cuando una de las serpientes la ataca, la iguanita sale corriendo, empieza a correr entre medio de las serpientes, en algún momento alguna la muerde, después las enrolla, finalmente la iguana es capaz de escapar y huir. Pero antes de escapar y huir,
tuvo que pasar una serie de obstáculos para poder sobrevivir. Saltar las serpientes, saltar las piedras, huir, no sentirse cansada. Y te imaginas si la iguana se hubiera sentido cansada en ese momento, se la comen. Imagínate ahora que tuviéramos algo así como una especie de escáner y tomáramos la iguanita y la escaneáramos, la imagen de la iguana. Te apuesto que la iguanita, antes de que la serpiente la atacaran, su corazón ya estaba latiendo. Probablemente sus músculos ya estaban tensos. Probablemente sus mandíbulas también estaban tensas. Todo su cuerpo estaba preparado solamente para una cosa, y era huir. Por eso cuando la ataca la serpiente, la iguana escapa y es capaz de salvarse. Sin embargo, la mordieron, se cansó, pisó cosas filudas del suelo, se tropezó, pero nada de eso le dolió. Cuando se escapa y llega arriba, que es la imagen que hay una piedra arriba donde se escapa, en ese momento es lo más probable es que la iguana se empieza a relajar y ahí recién empieza a sentir el dolor. Pues bien, a ese sistema, a esa cantidad de cosas que le sucedieron a la iguana para poder sobrevivir, es a lo que nosotros les vamos a llamar el circuito del estrés. El circuito del estrés no se disparó cuando las serpientes atacaron a la iguana, sino que se disparó mucho antes. Y es así como vamos a entender que el estrés es una respuesta anticipatoria a un estímulo que parece peligroso. Ojo con esto, una respuesta anticipatoria, es decir, la iguana o cualquier animal empieza a sufrir una serie de cambios físicos antes de que suceda algo, de manera que cuando suceda pueda sobrevivir. En la naturaleza y el estrés tienen una forma de reaccionar que es muy particular, y resulta que el estrés hace que los seres vivos sobrevivan de la siguiente forma. 1. Generando una cantidad enorme de energía para que el animal ataque y se defienda del posible agresor, generando una cantidad de energía para que el ser vivo huya y arranque, que es como lo que pasa en la iguanita, y una tercera que no es tan conocida, que es que hace que los seres vivos se queden pasmados. ¿Te has fijado que hay personas que de repente le tienen miedo a las alturas, por ejemplo, y se quedan ahí y no se pueden mover? O hay unos bichitos, unos escarabajos que tú los tocas y quedan ahí, se hacen los muertos. Y hay muchos animales que se hacen los muertos como forma de reaccionar frente al peligro. Ese sistema es al que nosotros les vamos a llamar con el nombre del sistema del estrés. Es un sistema que se te gatilla cuando hay un peligro real o imaginario, ya que es una respuesta anticipatoria a un estímulo que parece peligroso, y va a ser, como te decía, que te llenas de energía para atacar, es decir, para defenderte, para huir o para quedarte plasmado. Esa es la introducción de lo que vendría siendo el origen del estrés. Sin embargo, tú deberías estar pensando, ¿por qué en la naturaleza el estrés está diseñado para la sobrevivencia y en el caso de los seres humanos es dañino? Y segunda cosa, ¿quién gatilla el estrés en los seres humanos? Resulta que todo el proceso de evolución de los seres vivos hasta convertirnos en seres humanos estuvo lleno de procesos inconscientes. De hecho, en los seres humanos la conciencia apareció, no sé, hace unos 10.000, no sé cuántos años en realidad, pero hace muy pocos años en comparación con los millones de años que venimos evolucionando. Por lo tanto, la gran mayoría de los comportamientos tienen una base inconsciente, es decir, en automático. Porque la conciencia está preocupado en pensar, en inventar, en viajar hacia el pasado, en viajar hacia el futuro. Hay un catedrático de la Universidad de Yale que se llama John Barr, que él habla mucho de esto. Cómo la conciencia en realidad nos sirve para ir hacia el pasado, ir hacia el futuro y sacar ideas y conclusiones. Todo el resto de lo que hacemos durante el día es automático, es decir, es inconsciente. Y el estrés se activa de forma inconsciente. Imaginemos lo siguiente, imagínate que existe una cabecita, la cabeza de una persona donde hay una persona pequeñita con un timón que tiene una corona y que él es el consciente. Y al lado hay una persona mucho más alto con unos lentes, con un timón mucho más grande y él es el inconsciente. La persona pequeñita, que se cree que es el rey, que es el inconsciente, tiene el timón del bote, el timón de tu vida, pero controla muy poco en comparación con el inconsciente. Que el inconsciente es esta persona mucho más grande, pero que tiene unos lentes. Y tiene unos lentes porque el inconsciente es ciego. Ya te voy a explicar a qué me refiero con que es ciego. ¿Por qué el inconsciente es más grande que el consciente? Porque la parte consciente de los seres humanos es capaz de
analizar, fíjate bien, un máximo de 50 datos por segundo, bits de información. El inconsciente, que es mucho más grande, escucha bien, puede llegar a procesar cerca de 11 millones de datos por segundo. 11 millones de datos comparado con 50 datos por segundo es ridículo. Por eso es que el inconsciente saca conclusiones, nos hace pensar, nos hace dudar, nos hace desconfiar, nos hace generar acciones repetitivas y nosotros no nos damos cuenta. Mientras que la parte consciente está preocupado de 50 datos por segundo. ¿A qué me refiero que el inconsciente es ciego? El inconsciente es ciego porque solamente se basa en la información que está captando, pero no la puede analizar, llega a conclusiones rápidas. ¿Cómo funciona esto? Resulta que tú estás por la vida con tu conciencia en tu trabajo o con tu conciencia en lo que tienes que hacer, pero tu inconsciente se da cuenta que hay algo que te pone nervioso, hay algo que te pone tenso, hay algo que te está incomodando, y el inconsciente, ¿qué es lo que piensa? Que ahí hay un peligro. Y como la función de él es sobrevivir, que tú sobrevivas, te dispara esta energía para que o huyas o ataques o te quedes pasmado. Pero tú y yo sabemos que en la vida diaria no podemos ni atacar al jefe, ni huir del jefe, ni quedarnos pasmados frente al jefe. Por lo tanto, toda esa energía se va acumulando en nuestro cuerpo. Y finalmente, de tanto acumularse la energía, te aprietas las mandíbulas, te pones nervioso y en la noche vuelves a sentir este tipo de síntomas. Ahora, en la naturaleza, un animal que está pasando por un proceso estresante, por ejemplo un depredador, es capaz de huir. Él huye, deja el depredador lejos, pero después vuelve a su calma, se tranquiliza y sigue comiendo. Los seres humanos funcionamos de forma distinta. En el caso de los humanos, pasamos ese momento complejo y lo vivimos, y lo revivimos, y lo volvemos a revivir, y lo volvemos a revivir. Como lo vuelves a revivir, tu inconsciente, como es ciego, piensa que nuevamente estás pasando por esa situación estresante y vuelve a disparar todo ese sistema para que huyas o ataques o te quedes pasmado. Después estás a punto de dormir y empiezas a pensar en lo que viene mañana. Te empiezas a poner nervioso y nuevamente se te dispara el circuito de estrés. Consecuencia, tienes energía que no te deja dormir. Empiezas a tensionar tus músculos, te da una contractura, empiezas a apretar tus dientes y te da un bruxismo potente. Y así se mantiene. ¿Cómo podemos gestionar de forma efectiva el estrés? Primero entendiendo esto. Cada vez que tú le envías información a tu cerebro, a tu subconsciente, de que hay algo afuera que te puede estar perjudicando, tu cerebro va a despertar el circuito del estrés, lo va a activar. Entonces, tienes que estar muy consciente de lo que tú estás pensando. Recuerda, el inconsciente es el que te activa el circuito del estrés. Van a haber momentos que tú no te des cuenta que estás estresado. No vas a saber por qué. Tienes un dolor en el estómago, te aprieta la guatita, tienes algo tensional, pero no sabes por qué. Y claro, no sabes por qué porque el que lo está gatillando es tu inconsciente. Es justamente tomar conciencia de qué me pasa. Me duele la guatita, ya. Algo está pasando, en qué estoy pensando, cuáles son las imágenes que traigo a mi mente, cuáles son los recuerdos que estoy elaborando, qué cosas me estoy diciendo. Todo ese tipo de cosas van a afectar su circuito del estrés. A nivel físico hay otras técnicas que son muy interesantes, que es, por ejemplo, tomar lo que se va a denominar las posturas de poder. Unas posturas físicas a través de las cuales tú vas a poder aumentar tu seguridad o bajar tu estrés. Algunas posturas fáciles, por ejemplo, levantar las manos por más de 2 minutos, 5 minutos con este gesto de ganador, así, va a elevar tus niveles de testosterona y descender tu estrés. O la posición de la Mujer Maravilla. Esta posición también va a hacer que se eleve tu nivel de seguridad y descienda tu nivel de estrés. Todo este tipo de técnicas que son de fácil aplicación, tales como crear imágenes positivas, crear diálogos positivos, cambiar estas posturas físicas por más de 2 minutos, van a hacer que tu calidad de vida mejore considerablemente. Y piénsalo bien, si tienes una empresa, tienes un negocio o una organización en donde estás constantemente presionando a la gente que trabaja contigo, vas a estar generándoles estrés. Y de hecho,
Y con esto termino este video. Hay algo súper interesante, y es que cada vez que que uno como persona genera emociones negativas, vamos a estar activando un circuito en el cual interviene el corazón y el cerebro, liberando una serie de químicos que van a afectar tu pensamiento crítico, tu creatividad, tu capacidad de razonamiento. Una persona que esté con emociones negativas, que sufra de emociones negativas, va a ser una persona que les va a costar ser creativo, resolver problemas, seguir adelante, ¿ya? Entonces, si eres un jefe que está exigiendo de forma negativa a su gente y lo está estresando, no te sorprendas si no obtienen resultados. Bueno, esta y otras técnicas son parte de los programas que como Reencuentra hacemos a las empresas, autocuidado y gestión positiva del estrés. Este es el video 1, prontamente te estaremos mandando el video 2, donde nos vamos a enfocar en otras temáticas muy interesantes y un poquito más prácticas. Adiós.